La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Como siempre, bienvenidos a Padres al Día, la verdadera y única escuela para padres aquí en televisión. Hoy vamos a ponernos un poquito serios, porque les voy a dar unos datos que realmente son de miedo. Y estos son los siguientes. El suicidio en Paraguay se lleva a más de 300 jóvenes al año. El 80% están entre 14 y 19 años. Y en el 2004 fallecieron 326 adolescentes. En el 2005 murieron 308. Y en el 2006 subió a 346 el número de personas jóvenes que se quitaron la vida. Son datos realmente alarmantes y que nos llevan a hacer el programa de hoy y a analizar el por qué un joven puede llegar a esta situación. Vamos a hablar un poquito también sobre las depresiones, sobre lo que nos puede llevar a un suicidio y sobre todo cómo los padres podemos tener esas señales de alerta, darnos cuenta y tratar de ayudar a nuestros hijos. En un momento más, aquí en Padres al Día. Bueno, la verdad que les daba los datos al comienzo del programa y el tema del suicidio es un tema muy preocupante. Paraguay creo que tiene una de las tasas más elevadas de suicidio de América y los datos hablan por sí solos, ¿verdad? O sea, una persona que se quita la vida por día es una tasa sumamente elevada y teniendo en cuenta que la gran mayoría de esta gente son personas jóvenes, entre 14 y 25 años, estamos hablando de un porcentaje importante de la población. Para desenmascarar un poco toda esta situación, llegar al fin y a los objetivos que es el objetivo del programa, hemos invitado hoy a la licenciada Rosario Franco, que es psicóloga, quien nos va a hablar sobre depresión y también nos va a hablar sobre el tema del suicidio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Es un tema realmente preocupante, más aún volvió a resurgir en estos días, un poco lo que veíamos en la noticia, con respecto a estas chicas que fueron hasta el Puente de la Amistad y otras noticias. Y realmente, como incluso hemos hablado en otros programas, el tema de la adolescencia o entrar a la adolescencia, porque estas chicas tenían creo que 14 años o algo así, o realmente viendo un poco las estadísticas, entre 14 y 25 años, se presenta lo que en otras ocasiones conversábamos, esto del acompañamiento, esto de los procesos tan difíciles que atraviesan los chicos al entrar en la adolescencia. Resulta que el joven, el preadolescente y el adolescente vive una crisis existencial, o sea, es un momento de crisis. Es uno de los momentos más fuertes que atraviesa. Y todos los adolescentes viven esta crisis, ¿verdad, Rosario? Todos los adolescentes. Algunos con más fuerza, otros con menos. Exactamente, tiene que ver con qué herramientas internas cuentan los chicos para atravesar este momento de crisis. Sí, es que resulta que la adolescencia es un momento de duelo. Suena fuerte la palabra, pero duelo implica, el duelo es como una dolencia que evoca a una pérdida.
¿qué es lo que pasa cuando empieza la adolescencia? Antes se decía que incluso el término adolescente venía del adolescere, de que adolecen. Y en cierta medida sí, porque como habíamos hablado anteriormente, luego de la infancia, toda esa magia, esos padres tan presentes, ese acompañar a la infancia tiene su momento cúlmine o cumbre en la preadolescencia y en la adolescencia, y en esta crisis que se desata. ¿Por qué? Porque se viven como tres pérdidas importantes. Se vive la pérdida de esta infancia mágica, de, entre comillas, este momento. Dejar de ser niño de alguna forma. Dejar de ser niño, se pierde a los padres de la infancia, y también está esta cosa de todo lo que tiene que ver con el porvenir, la ilusión de lo que vendrá, pero también el miedo, porque es como que hay ¿cómo decirte? Como que hay una puja interna entre dejar de ser de cierta forma pasivo para el mundo y convertirse en activo para el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta los 9, 10 años, el mundo controlaba a este niño, o sea, eran los padres que llevaban y traían, era el colegio, las horas de dormir, el sueño, y a partir de los 12, 13 años, ellos empiezan a ser como más activos, van queriendo pertenecer aún más a sus grupos de pares, o sea, ya es el mundo el que les va pidiendo integrarse. Antes esperaban ellos como que uno hiciera las cosas por ellos, y ahora ellos quieren hacer las cosas. Y esto también tiene que ver con los afectos, o sea, ellos estaban acostumbrados, cuando digo ellos me refiero a los adolescentes, a recibir afecto, y ahora se ponen en el lugar de dar amor, de dar afecto, y eso es muy conflictivo, o sea, y es una puja interna que lógicamente deviene en crisis. Bueno, yo de todo esto que estás diciendo quiero hacer un pequeño resumen y quiero que veamos un material que nos habla justamente de las situaciones que afectan a los adolescentes. Situaciones que afectan a los adolescentes. Para algunos adolescentes, los cambios normales del desarrollo, a veces acompañados por otros hechos o cambios en la familia como el divorcio o la mudanza a una nueva comunidad, cambios de amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden causar gran perturbación y resultar angustiantes. Los problemas pueden verse como demasiado violentos o difíciles de sobrellevar. Para algunos, el suicidio puede parecer una solución. Sí, como te decía antes, Rosario, de repente hay muchos chicos, o sea, casi todos, que pasan por esta situación de desprendimiento que tienen que hacer en la edad adolescente. Sin embargo, hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos. ¿Por qué a algunos chicos les afecta más? Y porque tiene que ver con los recursos internos con que cuenta y con el acompañamiento de la familia, o sea, con la interacción con el medio y con estas herramientas que te digo, un chico que durante la infancia tuvo un continente, un chico que fue impulsado, amado, contenido, un chico al que se le enseñó a perder, a frustrarse, a saber que no todo va a conseguir porque lo quiero ahora y lo quiero ya. Es una cosa que muchos padres hoy por hoy no admiten, ¿eh? O sea, no admiten el sentido de que se frustre, que pierda, que aprenda, sino es te doy y te doy, ¿verdad? Totalmente, y encima es te doy y te doy y te doy lo que puedo comprar. Habíamos hablado de esto de el cielo es el límite. Hoy la sociedad y la cultura de las redes, del contacto real, del ya, o sea, del tiempo real, que en realidad es un tiempo virtual, esto de que vos te podés conectar al toque, que vos podés comprar. Hoy sale un teléfono, un smartphone que tiene 10 teclas, mañana sale uno con 3 teclas y tenés que tener ese teléfono porque el que ayer compraste pasado mañana ya es obsoleto. Todo este consumismo que nos envuelve y donde nosotros, los adultos, tendríamos que ser referentes para explicar que no se trata de lo que uno tiene, sino construir lo que uno es, hace también que los jóvenes se vean cada vez más impulsados a consumir, a estar a la par, a no saber lo que significa esta responsabilidad de manejar
realmente lo que se puede y no se puede tener, esta cosa donde también pareciera que el éxito está ligado a no tanto al proceso, sino al resultado, el chico que no es 5, esta cosa de llenar de actividades, de que no haya un momento lúdico, todo eso tiene que ver. Entonces, todo eso influye. Todo eso influye. ¿Y qué pasa, Rosario, cuando hay cosas que influyen, pero que son cosas internas? Por ejemplo, un sentimiento de malestar porque mi papá no me quiere o no se ocupa de mí lo suficiente. En realidad que es lo que habíamos hablado un poco de la pérdida de los padres de la infancia, porque hasta más o menos los 13, 14, y es algo que se tiene que dar, esta pérdida de los padres de la infancia, por todo lo que tiene que ver con la identificación, empiezan a surgir estas dudas como que a mí nadie me quiere, mi papá ya no me hace caso, no tiene tiempo para mí, todo lo que yo digo te molesta, porque hay como un enfrentamiento, ahí empieza a aparecer como esta cosa generacional, o sea, incluso se ve desde el cariño cuerpo a cuerpo, desde el afecto. Antes, por ejemplo, vos llevabas a tu hijo al colegio y te daba un abrazo, te daba un beso, podían tener charlas, y ahora ya es como que ponen resistencia porque está el grupo de pares. Y lo que tiene también el tema de la adolescencia es que esta cosa de desajuste, digamos, de desbalance, donde hay muchos sentimientos encontrados entre ¿viste? Ser grande y ser chico. Y al hablar de eso no hablaríamos un poquitito de las percepciones que tienen los jóvenes, donde hay percepciones adecuadas de la realidad y percepciones tal vez un poco distorsionadas. Claro. ¿Verdad? Yo puedo sentir de que mi papá no me quiere, por ejemplo, o que mi mamá no me hace caso, y no estar perfectamente en sintonía con lo que realmente sucede. No, son sentimientos exacerbados justamente porque es como que, primero que ellos, la impulsividad es una de las características. Justamente después cuando entremos a detallar este tema del suicidio, hay como tres factores o 3 características también a tener en cuenta, digamos. Exacerban sentimientos, tienen como, ¿quién no es o quién no fue el joven que alguna vez pensó o dijo, cuando yo no esté, van a ver realmente lo que valgo? Esta cosa como donde ellos se desfiguran o donde parece ser que están invisibles para el entorno familiar, para el grupo de compañeros, estas cosas que sabemos nosotros como profesionales que piensan y que muchas veces también dicen en voz alta, son como llamadas de atención. Resulta que como ellos tienen que rearmarse y reencontrarse, ponen una distancia con el adulto referente. Y nosotros como adultos que ya pasamos esa etapa difícil, somos los que tenemos que acercarnos, mostrarles que es un tiempo. Muchos padres dicen que es difícil acercarse a los adolescentes. Es difícil acercarse a los adolescentes. Tal vez cierto. porque no lo ejecutaron en la infancia. Exactamente, ¿verdad? no se puede. Yo siempre digo que no podés a los 20, no podés a los 18 lo que no hiciste a los 10. Conste que los afectos nunca es tarde, cuando la dicha es buena, pero realmente que por más difícil que sea, hay que acercarse. Los padres tienen que estar, no solamente por todo esto que estamos escuchando del suicidio, sino porque es una etapa donde ellos necesitan un continente adulto y nosotros pasamos por esa etapa. Aunque a veces te rechacen de primera, ¿verdad? De primera siempre te van a rechazar, pero en realidad ellos lo que no pueden hoy, como podían ayer, es hacer esta demanda a viva voz. El chico que te empuja, que te rechaza, que se siente molestado, que dice que mi mamá me persigue, que mi mamá me revisa las cosas, que mi mamá me pregunta la hora y qué sé yo, es después el joven que en consultorio te dice a los 20 y tantos años, me hubiera gustado que mis padres estén más presentes o me digan más no. Bueno, con estas palabras y esta frase tan interesante, les voy a dejar hasta el próximo bloque porque tenemos todavía mucho que conversar sobre este tema de la depresión y del suicidio. Nos vemos en un momento más. Bueno, una cosa que a veces cuando hablamos de suicidio se dice, generalmente los padres o generalmente alguna otra persona, nadie sabía que se podía llegar a eso.
o nadie se dio cuenta que estaba así mal, o no sé cómo pudo llegar a suceder, ¿verdad? Porque nadie supo nada, nadie dijo nada. Y nos quedamos ahí con la interrogante. Entonces, una pregunta y una respuesta que yo espero de Rosario hoy que me diga es, ¿cómo darnos cuenta cuando un chico está entrando en una crisis depresiva? ¿Qué signos tener en cuenta? Lo que tendríamos que ver es, primero, su conducta. Escuchar. Es lo más difícil. La conducta, al ser observable, se puede identificar más cosas, pero el tema es escuchar. Escuchar lo que se dice y escuchar lo que no se dice. Si nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo dejó de participar en actividades en las que venía participando, por ejemplo, era un chico muy deportista, un chico que disfrutaba salir con los amigos, un chico que tenía actividades los sábados y los domingos y ahora se queda en casa, no se levanta, duerme mucho, no se está alimentando correctamente, empieza y termina frases, los vemos más taciturno que de costumbre, no huraño, porque generalmente suelen decir que los adolescentes se vuelven como huraños, como retraídos, pero esto tiene que ver más con una cosa de taciturno, como que está muy ensimismado, más de lo usual. Si de repente tiene frases de este tipo, dentro de poco no voy a molestar, voy a dejar de ser una carga, o ustedes no me entienden, nadie me entiende, tenemos que empezar a alertarnos. Tenemos que empezar a ver que hay algo que está ocurriendo. Entonces, y el siguiente paso, una vez que nosotros, por ejemplo, detectamos que algo está ocurriendo, ¿cuál sería? En realidad los padres tenemos dentro de todo como un danger, como un botoncito que nos dice hay algo que no está bien. Empezamos a hacer, esto tiene que ser rápido, digamos, no vamos a tardarnos una semana, empezamos a hacer un search, una búsqueda. Vemos qué pasa en el colegio, si hay alguna situación que haya disparado este malestar en él, si hay algo que nosotros no nos hayamos enterado. Generalmente los adolescentes no vienen a contarnos el día a día, ver cómo están las cosas con los amigos, no es que vamos a empezar a llamar, hola fulanito, decime, no. Ver un poco las conversaciones, monitorear, que no quiere decir revisar, monitorear, o sea, mirar un poco el tema de las redes sociales, un poco la computadora, preguntar. Si nos damos cuenta, sobre todo si en la casa no hay ninguna situación que haya disparado este malestar, consultar rápidamente, consultar con un profesional. Ir con esta duda, con esta angustia, aunque después sea algo infundado, sea algo de la etapa. O sea, consultar. No dejar pasar. No dejar pasar, para nada. Nosotros los adultos tenemos como la idea de que, primero de que la infancia es o sea, no puede haber niño triste. Eso es algo que no nos entra en la cabeza. La tristeza no es de la infancia. La infancia no tiene duelos, no tiene pérdidas. Es un poco la creencia mágica de que los niños son seres mágicos de otro planeta sin sentimientos. También tendemos y tenemos esta cosa de como que de relativizar todo lo que pasa con el adolescente. Como ellos viven el día a día como una novela romántica, donde el suicidio también tiene una cuota de idealización o de romanticismo, tendemos a dejar pasar. O esta cosa de, lo que le hace falta es un buen reto, lo que le hace falta es una buena paliza, lo que le hace falta es que vos le pongas en su lugar. No, lo que le hace falta es que uno se siente, hable, le pregunte, le escuche, se acerque. El adulto es el que se tiene que acercar. Yo siempre digo también lo que le hace falta es que nosotros hagamos una búsqueda de qué es lo que le hace falta, ¿verdad? O sea, hagamos un sondeo, bueno, realmente qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? No es solamente una rabieta o a lo mejor no es solamente un capricho, puede ser, ¿verdad? Pero a veces no. Entonces, nos quedamos más tranquilos cuando hacemos, bueno, una búsqueda general, qué es lo que está pasando. Eso, porque... Y ahí podemos ir detectando cosas. Exactamente, ¿qué está pasando? Y si no hay, como te digo, una situación, una base firme, si en la casa no hubo un divorcio, si es que no hubo una muerte repentina, si no hubo una pelea grande, si no... varias cosas
que pueden movilizar el ambiente familiar o la interacción social, si él está bien con los compañeros. Tenemos que darnos cuenta que es algo interno. Realmente saber qué es lo que le falta va a ser difícil, pero ayudarlo a esta falta o a reubicar las piezas para que la falta no sea tan grande, eso sí, bueno, eso sí podemos como adultos. Vamos a ver ahora unas recomendaciones, justamente que estamos hablando sobre recomendaciones, unas recomendaciones para los padres a través del siguiente material. Recomendaciones para los padres. Los padres deben mantenerse atentos a los cambios de actitud, tales como cambios en los hábitos alimenticios y del sueño, pérdida de interés en las actividades habituales, retraimiento hacia los amigos y miembros de la familia, emociones reprimidas, alejamiento o huida, uso de alcohol y de drogas, descuido del aspecto personal, situaciones de riesgo innecesarias, preocupación acerca de la muerte, aumento de molestias físicas asociadas a conflictos emocionales como dolores de estómago, de cabeza y fatiga, pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar, falta de respuesta a los elogios, aviso de planes o intentos de suicidarse. Bueno, y después de ver las recomendaciones, vamos a ver otro material inmediatamente después que nos habla justamente del comportamiento a tener en cuenta. Tema también muy importante. Comportamientos a tener en cuenta. Dice a menudo, quiero matarme o voy a suicidarme. Da señales verbales como, no seré un problema por mucho tiempo más. O, si me pasa algo, quiero que sepan que... Regala sus objetos favoritos, tira sus pertenencias importantes. Se pone alegre repentinamente luego de un periodo de depresión. Puede expresar pensamientos extraños. Escribe una o varias notas de suicidio. Bueno, nos reíamos un poquito aquí, pero realmente es serio el tema. Y una de las cosas que se suele decir mucho, Rosario, vos vas a concordar conmigo, es me voy a suicidar, ¿verdad? Como a veces en tono de amenaza, y a veces los padres no sabemos qué hacer con eso, ¿verdad? O sea, ¿será que habla en serio? ¿Será que dice por decir? ¿Será que manipula? Tenemos ahí una duda bastante grande. En realidad que como, digamos, en el joven está la idea de, esta idea romántica con el tema de me voy a morir para que todos sepan lo que valgo. Sí, esta situación o esta sensación angustiosa que ya contiene una carga depresiva diciendo no tengo valor, nada me sale bien, nadie me quiere. Eso sí es preocupante, esto tiene que ver con sensaciones internas. Ahora te iba a preguntar exactamente, bueno, la relación entre autoestima, seguridad y también... Y confianza. Y lo que justamente un poco de lo que nos estábamos riendo es que es muy difícil que venga un chico, abra la puerta y diga, me voy a suicidar. En realidad da mensajes como más, digamos, más elucubrados o donde... Más sutiles de repente. Sí, ¿verdad? o de repente de cierta forma como que manipulan porque sí, ellos están buscando, en principio, esta idea de no voy a estar más, ya no voy a estar más, tiene que ver también con el proceso que están pasando interno, o sea, este proceso psíquico, digamos, psíquico-emocional. Entonces de repente viene a la puerta y abre y dice, estoy cansado de ustedes no me entienden, nadie me entiende, yo ya no voy a estar más, no voy a molestar porque para ustedes soy una molestia, cierra la puerta y se va. Eso puede ser un berrinche. Si esto se repite de otras formas... Y si hay otros síntomas. Otros síntomas tenemos que atender. O de repente esta cosa triste. Es muy difícil que dibujen un emoticón, que nos manden al celular en medio del WhatsApp un emoticón con una bomba o con el arma. Pero sí tenemos que atender si de repente encontramos a nuestro chico, a nuestro adolescente llorando desconsoladamente diciendo que nada vale la pena, porque él es un fracasado. O de repente si dice, no quiero seguir viviendo así.
¿Qué quiere decir? Hubo un acontecimiento hace poco que fue bastante publicitado por la prensa, donde una joven se ahorcó en este caso, después de un largo periplo de situaciones que económicamente iban para peor en la familia. Es decir, una familia que vivía muy bien, holgadamente, el padre perdió el trabajo, perdieron la casa, y la chica empezó a perder también las cosas personales que tenía, ¿verdad? Sus juegos, cambió de colegio, fue degradando económicamente. Entonces ella finalmente deja una nota y dice, bueno, yo me voy a suicidar porque yo no quiero vivir de esta manera en la cual estoy viviendo ahora, habiendo perdido todo lo que perdí. Acá podríamos hablar también de que es un problema de justamente no poder soportar ciertas frustraciones y por eso toma una determinación de ese tipo. Exactamente, y acá también debemos hablar de nuestro papel como adultos, porque cuando yo te decía antes que el tema del intento de suicidio, la idea suicida o la idea de... Porque el suicidio en realidad es esta cosa de agresión hacia uno mismo, de autodestrucción. ¿Y qué tanto tiene que ver el medio, qué tanto tiene que ver los recursos internos y la interacción entre ambos, la familia en este caso? Es algo impulsivo, porque está el que avisa, está el que demanda, está el que es una llamada de atención, unas ideas, pero en este caso particular que me estás diciendo, lo que tenemos que ver es, como adultos, cómo se manejó el tema, hasta dónde estos adultos, estas figuras adultas... Lo que pasa es que a veces los adultos fueron los que cometieron las faltas, o el mal manejo económico. Exactamente, pero ponerle no en darle todas estas cosas, sino en darle demasiada importancia a las cosas. Entonces, imagínate, si nosotros los adultos somos espejo de estos jóvenes, si nosotros los adultos somos los que les tenemos que dar seguridad en el porvenir, y de repente las cosas andan mal, porque puede pasar que de repente las cosas anden mal económicamente, y nosotros tomamos la situación como catastrófica, como que no hay salida y nos vamos ensimismando cada vez más y la pérdida de trabajo y esta cosa y nos ponemos impulsivos, agresivos, nos descargamos en el alcohol o con la familia o la frustración es tan grande, ¿qué le estamos diciendo? Que no hay salida. Y en realidad lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros jóvenes con la actitud y con las palabras es que siempre hay una salida. Bueno, muy interesante. Vamos a ir al corte. Después del corte tenemos el último bloque con Rosario Franco y después las conclusiones. Así que no se muevan de ahí, en un momentito más seguimos. Bueno, y ahora llegamos al bloque de las preguntas. Siempre la gente nos escribe antes de cada programa porque estamos anunciando previamente el programa que vamos a ir tocando. Y en el programa de hoy nos escribe Emilio, que nos escribe de Encarnación, mira, de Encarnación bastante lejos, y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo ayudar a una persona que amenaza con suicidarse, pero parece que solo lo hace para llamar su atención? Es un poco lo que estábamos hablando también hace un momento atrás. Claro, desde el momento que está queriendo llamar la atención, o por más que a nosotros nos parezca que es show, es un pedido de auxilio. Algo nos está queriendo decir. A lo mejor no de la forma correcta, entonces lo ideal es decir que busca ayuda. Si es un adolescente, hablar con los padres y decir que de todas formas, aunque sea una cosa de manipular o hacer sentir culpable, que consulten con un profesional, que vean en qué están, cómo están, no dejar pasar. No dejar pasar. Bueno, y vamos a la segunda pregunta que nos llega desde Lambaré. Luciana dice: ¿puedo heredar de mis padres la tendencia a suicidarme? Hay un factor, pues sabrás mejor, incluso un factor genético también, o digamos biológico, pero no el tema, no a suicidarse, sino depresivo. Está visto que tiene que ver con serotoninas y qué sé yo, a nivel del corte, o sea, es muy larga la explicación, pero hay sí gente que tiene de repente ciertos niveles más bajos, entonces de determinada composición química, digamos, que entonces sí tiende
a deprimirse más que el normal. Pero no en las quiere personas. decir que necesariamente va a terminar Suicidándose. como sus padres, ¿verdad? Exactamente, no es algo que se herede. No. Bueno. Y ahora una pregunta que te hago yo, Rosario. La gente que llega al tema de suicidio, evidentemente llega por una crisis depresiva, ¿verdad? Esa crisis depresiva se puede iniciar de manera muy sutil en una persona, por varios motivos, ¿verdad? Y después ir llegando a niveles depresivos más altos. Totalmente. Cuando hablamos de adolescentes, hablamos de jóvenes, uno hace una creencia, por lo menos, de que bueno, los padres se van a ir dando cuenta cuando hay una crisis depresiva que se va iniciando o va empeorando, ¿verdad? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es si algunas sustancias pueden también inducir a una crisis depresiva, y te hablo, por ejemplo, de drogas, te hablo de consumo de marihuana, te hablo de consumo de alcohol. Eso también puede llevar a una depresión. Exactamente. O sea, en la primera pregunta, realmente, aunque sea triste decir, muchas veces los padres son los últimos en enterarse. Y realmente es después cuando empiezan con todas las preguntas y con la culpa. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar antes. Cuando digo nosotros me refiero a los padres, antes, de primera mano. Saber que la etapa que se viene es difícil, estar presentes, monitorear, no dejar pasar, estar ahí, al día, al toque, preguntar, atender, incluso pecar a veces sobre todo en los tiempos que corren. Pesado, ¿verdad? De pesado, sí. Sobre todo con los tiempos que corren. Nosotros ahora tenemos el tema de las redes sociales, tenemos mucha presión, está muy instalado el bullying. Imagínate las cosas que viven los chicos cuando de repente todo el mundo se entera de determinadas cosas a través de Facebook o Twitter o Instagram. O sea, ellos están viviendo bajo mucha presión la adolescencia. Por eso también yo recomiendo que los padres lean las condiciones de estas redes sociales que no permitan, porque hay una condición en Facebook que dice que tiene que ser mayor de edad. Y muchas veces somos los padres los que damos permiso y inducimos a mentir. Por eso nuestros chicos tienen acceso a redes sociales antes de tiempo. Eso con respecto a lo primero. Y con respecto a lo segundo, sí. Muchas sustancias, por ejemplo, la marihuana o el ácido, mismo el alcohol, tienen en determinado momento un efecto de, todo está bien, todo es lindo, todo es maravilloso. Y después viene el bajón. Y actúan como depresores también. Totalmente. Y después viene el bajón. El bajón, la resaca, el sentimiento de culpa. Todo esto exacerba el no sirvo para nada, no soy nada, la vida no vale nada. Entonces es como una muerte lenta. Y sobre todo que también va poniendo como realidad este sentimiento que, digamos, por el proceso mismo que están llevando, se vive como de forma exagerada o en demasía. O sea, todas estas sustancias, digamos, ayudan a prevalecer esta idea de que mi vida no tiene sentido, no vale nada. Es importante cuando uno se da cuenta que tiene un hijo, una persona que está entrando en una crisis depresiva, es importante acudir al psiquiatra. Es importante buscar ayuda terapéutica. Muchas veces realmente la primera ayuda que tenemos o a quienes acuden los padres es al clínico, al médico, al pediatra o a un psicólogo. Y ahí realmente sabrá el psicólogo, el profesional terapéutico, si derivar o no a un psiquiatra, porque eso implica medicación. En realidad, por lo menos en mi caso, pocas veces acudieron primero al psiquiatra y luego al psicólogo. Generalmente es, digamos, el médico de familia y ahí van viendo, o es desde el colegio, la derivación. Lo que tenemos que entender es que el suicidio, ya sea, sobre todo el intento de suicidio, nos evoca a una huida. De algo están huyendo, de algo están queriendo escapar. Y hay muchas herramientas para eso, el alcohol, la droga, el aislarse, huyen de esta realidad que les pesa. Porque como te decía al comienzo, ellos los que están en una búsqueda de el por qué vivir y el dejar de vivir, en este duelo, en esta pérdida de la infancia, en este porvenir, en esta cosa de miedo a lo que vendrá, de este cambio de rol. Entonces eso significa ¿Se hace la huida. algún tipo de
de prevención en Paraguay en tema de suicidio. Poco se hace, ¿verdad? O por lo menos muy poco escuché yo de alguna campaña nacional de prevención del suicidio a través de los mecanismos públicos, ¿verdad? Poco se hace y en realidad yo creo que... Incluso se habla poco del tema, ¿verdad? O sea, hay mucho escepticismo, hay miedo a nombrar la palabra suicidio. Los jóvenes tienen que vivir eternamente, los jóvenes no se suicidan, como que los niños no se entristecen, viste que como adultos es un tema tabú. No, yo muchas veces le dije a los pacientes de que hay niños con depresión. Totalmente. O sea, hay niños que tienen crisis depresivas, con lo cual un adolescente puede tener más crisis depresiva que un niño, ¿verdad? Y date cuenta que nosotros... cuesta un poco entender, ¿cómo un niño con depresión? ¿Cómo va a haber un adolescente? Pero date cuenta que nosotros no estamos preparados para... En nuestra idea, en nuestra cabeza eso no existe. Como un niño. Me aburro. O sea, ¿y qué haces? ¿Ves a un niño triste y qué haces? No podés lidiar con la idea que un chico no esté contento, no esté feliz. Le llenas de cosas. Cuando a mí me preguntan qué hacer, está triste, hace un mes murió la abuela y mi hijo no se puso tan mal, pero ayer se le perdió la mascota y se lloró todo. Es por la abuela. En realidad que los chicos este tema de la muerte como que no manejan mucho, pero sí esta pérdida de este animalito en este día a día, en el presente, eso les golpea. Nosotros estamos acostumbrados a llenarles de actividades, llenarles de cosas, que la Play, que el Wii, que el cable, que el inglés, que el fútbol, que... No. Ellos necesitan de momentos lúdicos. Cuando me dicen que son momentos lúdicos, jugar. Sí, yo quiero hacer hincapié en jugar y jugar también con sus padres. Jugar con ¿verdad? sus padres, pero cuando uno ve a un niño jugar, este pensamiento simbólico, esta magia que ocurre en el juego, donde no hay Play, donde no hay Wii, donde no hay... Esto que él agarre dos muñequitos y les haga hablar, esto que él de repente esté sentado, incluso con las figuritas del mundial y hablan, o esta cosa donde son más grandes y juegan a la pelota. A eso tenemos que apuntar como papás, porque esos son los momentos donde no hay factores externos y nosotros podemos acercarnos. Y de repente esto que vos decís, empezar a los 10, 9, 10 años, porque hoy todo se adelanta, acercarnos desde eso que podamos tener en común. Si a nuestro hijo le gusta el fútbol, pues vayamos a jugar fútbol con ellos. ¿Por qué tenemos que hacer que él venga a ver con nosotros? Claro, el tenis, que por ejemplo que no le gusta. Claro, sí. No, salgamos a jugar fútbol al patio, vamos a la plaza, vamos al club. Si a nuestra hija le gusta, qué sé yo, la ropa, no hace falta que salgamos de shopping a comprar. Sentémonos a ver una revista, veamos, entremos con ella en vez de decirle, ay, tu pieza es un desastre, está todo desarreglado, mi hija, tu ropero. ¿Qué tal si arreglamos tus ropas a ver qué necesitas, a ver qué podemos arreglar? Vení, te muestro las mías, vení, vamos a buscar ese compartir desde algo que no implique ni gasto, ni distractores. Ni darle todo lo que pide. Ni darle todo lo que pide. Bueno, te quiero agradecer, Rosario, haber estado en el programa. Por favor, siempre espero. El tiempo vuela y creo que la gente que nos estuvo viendo, espero por lo menos que saque conclusiones importantes y que en casa empecemos a conversar, que fue con lo que empezamos con Rosario hoy, a conversar y conversar cada vez más para saber lo que nuestro hijo piensa y lo que nuestro hijo quiere hacer. Con esta idea les dejo, vamos a un momento de publicidad, enseguida seguimos con la conclusión del programa de hoy. Bueno, tal vez una de las cosas que más me interesa recordar en esta conclusión son los síntomas y los signos que puede presentar un adolescente con una crisis depresiva y con un intento de suicidio. Esos síntomas tienen que ver un poquitito con las vivencias cotidianas que tiene ese niño o esa niña y los cambios o alteraciones que pueden existir en esas vivencias cotidianas. Una de ellas, por ejemplo, son las notas del colegio. Alteraciones en de haber tenido muy buenas notas y de repente todo aplazado. Otra alteración llamativa serían las problemas de conducta. Chicos que a veces han tenido buena conducta normal y de repente empiezan a portarse sumamente mal, con agresividad, con mucha distractibilidad. Alteraciones en los hábitos alimenticios, pasar de comer muy poco a comer en exceso o viceversa. Alteraciones en los hábitos del sueño, dificultades para dormir o dormir de manera exagerada,
alteraciones en los hábitos también alimenticios, el comer mucho, el no comer nada, o sea, todo tipo de alteración que pueda ser excesiva y que pueda ser de un extremo a otro, son los elementos que los padres tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar una posible causa depresiva y llegar a buscar ayuda rápidamente. Bueno, también como siempre les quiero dejar nuestro correo electrónico, nuestra dirección de la página web y nuestra página de Facebook para que ustedes nos puedan escribir, sugerirnos temas y que nosotros podamos armar los siguientes programas en base a los pedidos de la audiencia. Los pedidos de la audiencia son lo más importante para Padres al Día. Con esto le quiero dejar y nos vemos como siempre la próxima semana en un nuevo programa sumamente interesante de los temas que nos interesan a los papás y a las mamás. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.